la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 28 de enero de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la asistencia de quórum. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, se encuentra presente de usted y enlazados de manera virtual el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se toman. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son los siguientes. Como punto número 1, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario dentro del expediente TESLP-JC-11-2020. Número 2, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario dentro del expediente TESLP-JC-06-2021 y acumulados. Número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TESLP-JDC-15-2021, TESLP-JDC-16-2021, TESLP-JDC-17-2021, TESLP-JDC-18-2021, TESLP-JDC-19-2021, TESLP-JDC-20-2021, TESLP-JDC-21-2021 y TESLP-JDC-22-2021. Como punto número 4, propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP-JDC-07-2021. Y por último, número 5, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TESLP-JDC-11 del 2021, TESLP-JDC-12 del 2021, TESLP-JDC-13 del 2021 y TESLP-JDC-14 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestar la votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de los asuntos listados para esta sesión, identificado con la clave TSLP-11-11-2020. Está a cargo de mi ponencia y la cuenta se dará por medio del secretario de cuenta, licenciado Darío Villar Martínez. Por favor, secretario, adelante. Gracias. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Me permito dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario derivado del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, como del expediente TSLP-JDC-11-2020, promovido por Javier González Ramírez en contra del cabildo del Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí. El proyecto en síntesis propone lo siguiente. Vista la certificación de plazos, la razón de cuenta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, este tribunal acuerda lo siguiente. Primero, téngase por recibido el decreto signado por Pedro Javier González Ramírez, con fecha 20 de enero del año en curso, por el cual la vista ordenada mediante acuerdo de fecha 13 de enero del año en curso, dentro del plazo legal conferido, y realizando diversas manifestaciones relacionadas con los actos desplegados por la autoridad responsable, para dar cabal cumplimiento a la sentencia de mérito. Agrégese dicho escrito a los autos de este expediente para los efectos legales de aquella lugar. Segundo, el actor expresa estar de acuerdo y aceptar la cantidad de 256,404 pesos por concepto de pago de dietas dejadas de percibir durante la institución del cargo de síndico municipal del Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, y solicita sean entregados los cheques que respaldan esa cantidad.
De lo peticionado por el actor, se acuerda anular la entrega de los títulos de crédito que fueron consignados por la autoridad responsable a favor del actor del presente juicio. En tal sentido, póngase a disposición del actor los cheques nominativos a su favor, debiendo comparecer en días y horas hábiles en las oficinas de este tribunal a recibir los títulos nominativos debidamente identificados, informando a este órgano jurisdiccional del buen cobro de los mismos en un plazo de 3 días hábiles a partir de su entrega. Hecho lo anterior, devuélvase las pólizas de cheques a la autoridad responsable en los términos de este acuerdo. Tercero, en diversos aspectos relacionado con la inassistencia del actor a la diligencia de entrega de insumos para el desempeño de sus funciones efectuada el día 7 de enero de 2021, en síntesis el actor menciona bajo corteza de decir verdad que el día 7 de enero de la presente anualidad se percató del correo electrónico en el cual se le citaba una reunión de entrega de insumos y en razón de esto arribó a las instalaciones que ocupan la presidencia municipal aproximadamente a las 15 horas y 24 minutos. Y al llegar a las oficinas no se encontraba persona que me informara respecto de la cita indicada. De los hechos narrados solicita se fija nueva fecha y hora para que tenga verificativo la entrega de insumos. Y en caso de ser necesario, las citaciones se realizan por correo electrónico, sea con un lapso que medien entre 24 y 48 horas de anticipación, precisando que está de acuerdo que le sea asignada una secretaria para labores administrativas, así como 2 personas del sexo masculino que lo auxilien en sus labores inherentes al cargo, además de la persona que lo auxilie en el ascenso y descenso para su fácil acceso a la oficina. Cuarto, con las peticiones formuladas por el actor, y al advertirse que las mismas están vinculadas con la restitución de los derechos vulnerados al actor, los cuales fueron materia de tutela por parte de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto en el expediente SM-JS-348-2020, en la cual se vinculó a este tribunal para que requiriera la documentación que acredite la realización de las actuaciones necesarias que garanticen el disfrute y pago de las prestaciones propias del actor. En tal sentido, al encontrarse pendiente la entrega de los insumos al actor y en acatamiento de la ejecutoria de mérito, con fundamento en los artículos 17, párrafo 3, 42 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 39 y 40 de la Ley de Justicia Electoral, requiere al presidente municipal de Ébano, San Luis Potosí, a efecto de que en el plazo de 5 días hábiles siguientes a que se le notifique el presente acuerdo, señale nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia en la cual se le proporcione al ciudadano Pedro Javier González Ramírez, de su carácter de síndico municipal, las herramientas necesarias para desempeñar su encargo, la cual deberá ser debidamente notificada con una anticipación no menor de 24 horas a la celebración de la misma. Recabando constancia de dicha notificación, será remitida esta al órgano jurisdiccional para constancia. Concluidos los plazos previstos en este acuerdo, la autoridad responsable deberá informar a este tribunal las acciones realizadas, así como aportar las constancias que lo acrediten. Se apercibe al presidente municipal de Ébano, San Luis Potosí, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo, podría hacerse acreedor a alguna de las medidas previstas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. El presente acuerdo corresponde dictarlo de manera plenaria al contemplar decisiones relacionadas con ejecución de sentencia en las que se impone una medida de apremio consistente en el apercibimiento de acuerdo al artículo 40, fracción primera de la Ley de Justicia del Estado. En la cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, tomamos a consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea intervenir. Bien, de no ser así, por favor, secretaria general, de acuerdo con la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porres Herrera. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistradas y magistrado, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretario, estoy en cuenta, por favor, proceda a engrosar, no existen puntos resolutivos. Pasamos entonces al segundo de los proyectos listados, identificados con la clave TSNP, diagonal JDC, diagonal 2021 y acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se les da el uso de la voz. Por favor, magistrada, adelante. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la licenciada Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano TSLP diagonal JDC
06/2021 y sus acumulados, promovido por Almarrut Castillo y otros, todos en su carácter de militantes del PRI. El proyecto propone, con independencia que se actualice otra causal de improcedencia, en el caso que nos ocupa, el desecharse de plano las demandas de los presentes juicios ciudadanos al no haberse agotado la instancia previa conducente y por ende no colmar el requisito de definitividad para la procedencia del medio de impugnación. Lo anterior, toda vez que el artículo 10, párrafo primero, inciso D de la Ley de Medios, así como en relación el artículo 78 de la Ley de Justicia, establece que los medios de impugnación solo serán procedentes cuando el promovente haya agotado todas las instancias previas y llevadas las gestiones necesarias para ejercer el derecho que considera vulnerado de forma y en los plazos y las leyes que correspondientemente se establezcan. En ese sentido, se advierte de las demandas que los promoventes centran su controversia en la presunta falta de contestación y la omisión de proporcionarle los elementos e información por parte de la autoridad responsable. Es decir, se desprende que el acto impugnado está relacionado con presuntos actos omisivos por parte de órganos del PRI. En ese sentido, el artículo 60 del Código de Justicia Intrapartidario del PRI establece que el medio de impugnación denominado Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios o del militante procede para impugnar los acuerdos, disposiciones o actos de los órganos del partido cuando el militante del PRI estime que le causan algún agravio personal o directo. En esta línea de ideas se desprende que existe una instancia previa por agotar. Bajo ese orden, los promoventes no han agotado la instancia previa intrapartidista antes mencionada. Por tanto, se considera que los presentes juicios ciudadanos son improcedentes de este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, a fin de hacer efectiva la garantía del acceso efectivo a la justicia pronta y expedita, el proyecto propone reencauzar los juicios ciudadanos a la autoridad competente, como lo es la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI, a fin de que en plenitud de sus atribuciones dé sustanciación al medio de impugnación a efecto de que determine lo que a derecho proceda. Asimismo, concederle un plazo de 48 horas para que éste informe los actos o resoluciones dictados con motivo del acatamiento de esta resolución, plazo que comenzará a contarse a partir del minuto siguiente en el que se lleve a cabo la recepción del oficio, con el apercibimiento de que en caso de no cumplirlo así, será acreedor a alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 40 de la Ley de Justicia. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, estamos en consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea intervenir. Bien, de no ser así, por favor, secretaria general de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistradas y magistrado, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habíamos aprobado el acuerdo. Le pido a la secretaria de estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistradas y magistrado, doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el juicio ciudadano identificado como TSLP, /JDC, /06, /2021 y sus acumulados. Segundo, se reencausa el medio de impugnación a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI para los efectos precisados en la presente resolución y en su oportunidad archívese los expedientes como asuntos concluidos. Tercero, notifíquese personalmente a los actores y por oficio a las autoridades responsables. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrado, ¿alguna intervención? Bien, gracias. Proceda al englose, por favor, secretaria. En tercer lugar, tenemos el acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TSLP JDC 15, JDC 16, JDC 17, JDC 18, JDC 19, JDC 20, JDC 21, JDC 22 y JDC hasta el 22, perdón. Sí, el cual está a cargo de mi ponencia, por lo cual se le cede el uso de la voz a la licenciada Gladys González Flores. Por favor, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistrada, doy cuenta con el proyecto de acuerdo que propone acumular los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expedientes TSLP JDC 15-2021 y sus consecutivos hasta el JDC 22-2021, promovidos por ciudadanos de diversas comunidades de los municipios de San Antonio, Tancanhuiz y Tanajá, en contra del acuerdo emitido por el CEPAC, mediante el cual otorgó respuesta a sus solicitudes de celebración de elecciones
para diputaciones y ayuntamientos bajo las normas, procedimientos y prácticas tradicionales que rigen sus comunidades de fecha 15 de enero de 2021. La acumulación se propone en virtud de la lectura integral de los escritos de demanda y demás constancias que dieron origen a los expedientes citados. Se advierte que existe identidad en el acto reclamado en los 8 medios de impugnación referidos. De igual manera, se señala la misma autoridad responsable y finalmente existe identidad en la pretensión formulada por cada uno de los actores de revocar el acto impugnado. Lo anterior a fin de aplicar de manera efectiva los principios de economía y concentración procesal en el dictado de las sentencias y para evitar dictar resoluciones que pudieran ser contradictorias. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea intervenir. Bien, gracias. De no ser el caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrada Denis Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor de la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretaria, usted di cuenta, por favor, de cuenta de los puntos resolutivos. De cuenta con los puntos de acuerdo. Primero, se declara procedente la acumulación de los expedientes TSLP-JDC 16-2021, TSLP-JDC 17-2021, TSLP-JDC 18-2021, TSLP-JDC 19-2021, TSLP-JDC 20-2021, TSLP-JDC 21-2021 y TSLP-JDC 22-2021 al diverso TSLP-JDC 15-2021, promovidos en contra del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se atienden las solicitudes de las y los ciudadanos indígenas pertenecientes a las comunidades de Tatanjasnec, Tanjosnec, Colón, El Tocol, Salitat, Tanchahuil, en el municipio de San Antonio, San Luis Potosí, Piazla, Guadalupe Victoria, La Garza, Cruz Tutú, San José Pequetzén, Alex Tom, Sac Anán, Ejido de Tamarindo, Linares, Tuzantla, Alzulú y Ahuitot, en el municipio de Tancanhuitl, San Luis Potosí, El Zapote, Patalca, Cuaresma, Barrio Espíritu Santo, El Fortín, Barrio Guadalupe, Tancolol, La Concepción y Ojox, en el municipio de Tanajá, San Luis Potosí, mediante las cuales solicitan la celebración de elecciones para diputaciones y ayuntamientos bajo las normas, procedimientos y prácticas tradicionales que rigen sus comunidades, usos y costumbres, de fecha 15 de enero de 2021. Segundo, en consecuencia, túrnese los expedientes acumulados a la magistrada presidenta Denis Adriana Porras Guerrero para que se resuelvan de manera conjunta en una sola sentencia. Tercero, notifíquese como el derecho corresponde. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, desde consideración de los puntos resolutivos, si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, gracias. Gracias, magistrado. Por favor, secretaria, usted disponga a proceder a negocio. Bien, en cuarto lugar tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado al rubro TSLP-JDC, diagonal 2007, diagonal 2021, que está a cargo de la ponencia del magistrado Roberto Garza de Lira, por lo que se le hace el uso de la voz. Por favor, magistrado, adelante. Gracias, presidenta. Si no tiene inconveniente, daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Álvarez da Vinci. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución plenaria a dictarse en el juicio ciudadano identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 7, del año 2021. En el proyecto se propone lo siguiente. La controversia generada en este medio de impugnación relacionada con la determinación administrativa tomada el 6 de enero de 2021 por la Comisión Permanente de Gobernación, celebrada de manera virtual, en la que se le toma protesta a la regidora Verónica Campillo Salazar como nueva presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, debe desecharse en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, relacionado con el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, dado que las violaciones que invoca la promovente no corresponden de manera inmediata y directa a derechos político-electorales. Cuando la temática se relacione única y exclusivamente con la forma o alcances del ejercicio de la función pública, no como obstáculo al ejercicio del encargo,
sino como un aspecto que derive de la vida orgánica del ayuntamiento, se debe considerar que ello escapa del ámbito del derecho electoral por incidir únicamente en el de derecho municipal. En efecto, la naturaleza misma de los ayuntamientos reconocidas en las disposiciones constitucionales que se han transcrito anteriormente conduce a concluir que tienen una capacidad autoorganizativa respecto de su vida orgánica para lograr una adecuada consecución de sus fines, respetando los márgenes de atribución que las leyes les confieren. En ese contexto, los actos desplegados por la autoridad municipal en ejercicio de las facultades que legalmente les son conferidas no pueden ser objeto de control mediante la resolución de juicios como el que nos ocupa, dado que no guardan relación con derecho político electoral alguno, sino con la vida orgánica del ayuntamiento y funcionalidad de este órgano colegiado. De todo lo antes razonado, es factible arribar a la conclusión de que, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 35, fracción segunda, 36, fracción cuarta, 39, 41, primer párrafo, 99, fracción quinta, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 15, primer párrafo, 74, 75 y 79 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, cuando en un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos se precise como acto reclamado una determinación adoptada por alguno o algunos de los integrantes de un ayuntamiento vinculado con la forma o alcances del ejercicio de la función pública, no como un obstáculo al ejercicio del cargo, sino como un aspecto que derive de la vida orgánica del mismo, se debe considerar que ello escapa al ámbito de derecho electoral por incidir únicamente en el del derecho municipal y, en consecuencia, el juicio resulta improcedente en atención a que tales actos no son susceptibles de ser analizados por esta autoridad jurisdiccional electoral, dado que no inciden de manera material o formal en el ámbito electoral, sino que constituyen actos estrictamente vinculados con la organización de la autoridad administrativa municipal. Ahora bien, en el caso concreto, este tribunal considera que a partir de los hechos que son precisados por la actora, no es factible concluir que se ha obstaculizado su derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo. En efecto, la promovente deduce que se infringe su derecho a ser votada en su vertiente de ocupar y ejercer el cargo por todo el periodo por el cual fue electa, ya que se fue removida por el presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí para integrar la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación. De lo anterior se tiene que el hecho de no ser nombrada para integrar la presidencia de la citada comisión no afecta ni puede afectar de manera directa e inmediata los derechos políticos electorales de votar, ser votado, en las modalidades de acceso, ejercicio inherente del cargo o de participación en la vida política del país, ni el derecho de afiliación o algún otro derecho fundamental relacionado con los anteriores, porque se trata de un acto que no trasciende más allá de la organización interna de un ayuntamiento municipal. No es obstáculo en lo anterior la circunstancia alegada por la promovente en el sentido de que la autoridad responsable cometió posibles hechos de violencia política en detrimento de la actora, porque por parte de las autoridades municipales, entre ellos el presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ello en tanto que el examen de la violencia política presupone un procedimiento indagatorio que debe estar a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante procedimiento especial sancionador, según se desprende de los artículos 440, apartado 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 442, 443 y 444 de la Ley Electoral del Estado. De ahí, entonces, que sea inatendible en este momento examinar el agravio relacionado con la existencia de violencia política y de género en detrimento de la actora, siendo por consecuencia procedente dar vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que, conforme a sus atribuciones, proceda a llevar a cabo indagaciones correspondientes sin prejuzgar en este momento sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia. El organismo electoral, con plenitud jurisdiccional, deberá resolver sobre los hechos denunciados por la actora relacionados con violencia política de género, sin más límite que sus decisiones administrativas no se opongan a la presente sentencia. En el aspecto tocante a que la resolución de 6 de enero de 2 corrientes, tomada por la Comisión Permanente de Gobernación del Ayuntamiento de San Luis Potosí, no es materia de examen por el derecho electoral. Sin que lo anterior le produzca indefensión a la actora, dado que para revertir el acto administrativo de que se queja, puede acudir a las instancias jurisdiccionales administrativas competentes a efecto de que se examine si el mismo es susceptible de revocarse, modificarse o confirmarse, atento a la calificación de los hechos y agravios expuestos por la impetrante. Esta es la síntesis del proyecto. Es cuenta, magistradas y señor magistrado. Gracias, señor secretario. Magistrado, tomando en consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Sí, magistrado, por favor, tiene uso de la voz. Gracias, presidenta. Solo hacer hincapié en que con esta determinación de ninguna manera se deja inaudible el derecho de
Verónica Rodríguez Hernández, puesto que se está clarificando, se está razonando y fundando debidamente el hecho de que estamos ante unas circunstancias o actos de carácter administrativo y que devienen esencialmente de las facultades que le da al presidente municipal la ley orgánica al municipio libre del Estado y el propio reglamento interior del mismo, tal y como se ha detallado a lo largo de la exposición que ha realizado el secretario de Estudio y Cuenta. Y como se refiere, queda expedito su derecho para que ocurra ante la autoridad administrativa respectiva, que tiene desde luego, diferencias técnicas en cuanto al procedimiento, y por ello no se hace el reenvío, sino además de que son otros términos, de tal manera que están perfectamente en tiempo para ejercer los derechos que le parezca convenientes se deban de tutelar ante dicho organismo. Y por otro lado, es importante hacer el señalamiento que se hace en cuanto al envío al CEPAC para que proceda en relación a los señalamientos que hace de haber sido objeto de violencia política de género, ya que este tribunal no tiene facultades indagatorias y, como se ha precisado, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es precisamente ese órgano administrativo, el Consejo Estatal Electoral, quien sí tiene facultades de investigación y es quien habrá de determinar si se dan los elementos necesarios o no para que estemos ante la presencia de violencia política en contra de la mujer, en contra de la regidora Verónica. Únicamente que deseaba realizar dichas precisiones para que se quede claro y precisado que se respetan de una manera amplia los derechos político-electorales y todos aquellos que devengan del ejercicio del encargo de la señorita Verónica Rodríguez Hernández. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿hacer alguna intervención? Bien, gracias. De no ser el caso, por favor, solicito a la Secretaría General de Acuerdos de cuenta de la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garzadelli. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias, magistradas y magistrado. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobado el proyecto, le pido, por favor, al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Claro que sí, señora magistrada presidenta. Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí resuelve. Primero, se desecha la demanda promovida por la ciudadana Verónica Rodríguez Hernández respecto a la pretensión de que este tribunal asuma jurisdicción para revocar, modificar o confirmar la determinación del 6 de enero de 2021 emitida por la Comisión Permanente de Gobernación, celebrada de manera virtual, en la que se le toma protesta a la regidora Verónica Campillo Salazar como nueva presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación y por ende la implícita destitución del nombramiento de la actora. Segundo, se ordena reencauzar la demanda promovida por la ciudadana Verónica Rodríguez Hernández al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a efecto de que el organismo electoral con plenitud de jurisdicción resuelva sobre los hechos denunciados por la actora relacionados con violencia política de género, sin más límite que sus decisiones administrativas no se pongan a la presente sentencia en el aspecto tocante a que la resolución de 6 de enero de los corrientes, tomada por la Comisión Permanente de Gobernación del Ayuntamiento de San Luis Potosí, no es materia del examen por el derecho electoral. Tercero, notifíquese en los términos del considerando E de esta resolución. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistrado, ¿alguna intervención respecto a los puntos resolutivos? Gracias. Entonces, procede al enlace, por favor, secretario de Estudio y Cuenta. En quinto y último lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TSLP-JDC-11, TSLP-JDC-12, TSLP-JDC-13 y TSLP-JDC-14, todos del año 2021. El proyecto está a cargo del magistrado Rigoberto Garzadelli, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Escucharemos la cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez, si no tiene inconveniente. Adelante, secretaria. No se escucha, secretaria, el micrófono, por favor.
Buenas tardes. Con su autorización, señora magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado, procedo a dar cuenta del acuerdo de acumulación de los diversos medios de impugnación identificados con las claves TSLP/JDC 12/2021, TSLP/JDC 13/2021 y TSLP/JDC 14/2021 al expediente TSLP/JDC 11/2021. Toda vez que existe identidad en los actos reclamados y las pretensiones expresadas por los promoventes, los ciudadanos José Ernesto Francisco Cerón Díaz, el ciudadano Raúl Cruz Medina, la ciudadana Alma Ruth Castillo Zúñiga y la ciudadana María Rosaura Loredo. Lo anterior es así en razón de que el expediente TSLP/JDC 11/2021 por razón de turno le tocó conocer al magistrado Rigoberto Garza de Lira. En consecuencia, con el fin de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias con fundamento en los numerales 32, fracción 14ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, 17 de la Ley de Justicia Electoral y 73 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se ordena acumular los expedientes citados al primero de los mencionados por ser el primero en recibirse y registrarse en ese Tribunal Electoral del Estado. Ahora bien, ese Tribunal Electoral considera que el juicio ciudadano TSLP/JDC 11/2021 y sus acumulados es improcedente debido a que los actores no agotaron la instancia partidista y por tanto incumplieron el requisito de definitividad, por lo que no se justifica la vía presaltum solicitada, pues no se advierte una afectación inminente a sus derechos ciudadanos ni una amenaza seria para las pretensiones que son objeto en el presente litigio. En tales circunstancias, procede a encauzar el medio de impugnación a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional para su conocimiento y resolución. Lo anterior es así, pues, no obstante que ese tribunal es competente para conocer el juicio para la protección de los derechos político-electorales, es preciso advertir que la demanda dirimida por los actores en su controversia se centra en combatir la omisión por parte del presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí para dar contestación a sus peticiones. Por lo tanto, la connotación de su impugnación se estima de naturaleza intrapartidaria. Si las cosas, es imprescindible para este órgano jurisdiccional, en aras del más amplio respeto y privilegiando los derechos humanos de los actores a ser escuchados dentro de un procedimiento a efecto de que sus motivos de reclamo no queden inauditos, por lo que se reencausa este medio de impugnación a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de que conozca y emita resolución conforme a derecho, haciendo efectivo el derecho de acceso efectivo a la justicia, pronta y expedita. Por tanto, son aplicables los numerales 1 y 17 de la Constitución Federal, 14 párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 8º párrafo 1 y 25 párrafo primero de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es la cuenta, señora magistrada, señora magistrada. Gracias, secretaria magistrada. Magistrada, nuestra consideración del proyecto de la cuenta. Bien, de no ser el caso, por favor, secretaria general de Procesos, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrada presidenta Denise Adriana Torres Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Gracias, magistradas y magistrado. El proyecto ha sido aprobado también por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Solicito, por favor, se dé lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Se resuelve. Primero, se acumula el expediente TSLP/JDC 11/2021 a los diversos medios de impugnación TSLP/JDC 12/2021, TSLP/JDC 13/2021 y TSLP/JDC 14/2021 al TSLP/JDC 11/2021. Segundo, no es procedente la vía presaltum en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP/JDC 11/2021 y sus acumulados TSLP/JDC 12/2021, TSLP/JDC 13/2021 y TSLP/JDC 14/2021. Tercero, se recausa la demanda que contiene el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesta por el ciudadano José Ernesto Francisco Cerón Díaz y sus acumulados a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para que a la brevedad posible y en plenitud de sus atribuciones resuelva lo que en derecho proceda por los motivos y efectos sostenidos en los considerandos 2 y 2.1 de esta resolución. Cuarto, dentro del término de 48 horas, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional
deberá comunicar a este tribunal el trámite que le dio reencauzamiento ordenado. Quinto, remitanse los autos a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional a fin de que se realice el conducente para el reencauzamiento ordenado. Sexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos terceros, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, fracción cuarta, en correlación con el diverso 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Es la cuenta, señora magistrada. Gracias, secretaria. ¿Alguna intervención respecto a los puntos resolutivos? Adelante, magistrado, por favor. Gracias, presidenta. Únicamente para acotar una circunstancia, como seguro estoy de ello, tanto usted, presidenta, como la compañera magistrada Yolanda Pedrosa se dieron cuenta de que a fin de que esté bien armonizado el proyecto, se ajustaron los puntos resolutivos, ¿verdad? Y señalar que los efectos del cuarto resolutivo, desde luego la secretaria tendría que realizarlo conducente en cuanto a la acumulación y el reencauzamiento. Es una simple, pareciera una simple cosa meramente formal, sin embargo, creo que actuando responsablemente debemos de hacer la aclaración y el señalamiento para que, como seguramente será aprobado por este pleno, queden claras esas precisiones. Gracias. Gracias por la precisión, magistrado. Magistrada Yolanda, ¿alguna intervención? Bien, de no ser el caso, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda a la entonces. Bien, secretaria, por favor, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en la presente sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde al listado de asuntos aprobado, no hay asunto pendiente de desahogo. Gracias, secretaria. No existen más asuntos que tratar. Se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 47 minutos del día de la fecha. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes.